segunda unidad vamos a ver lo que es el rendimiento de la maquinaria, pero concentrado en los tiempos productivos e improductivos de la maquinaria, ¿ya? Entonces tenemos claro que en el transcurso, ¿cierto?, de la producción horaria de la maquinaria, tenemos dos tipos de tiempo. Un tiempo que es productivo donde la maquinaria trabaja y un tiempo que es improductivo que tiene factores asociados, ¿ya? En el caso, como definición de tiempo productivo, voy a leer textual, dice ahí, es aquel en que las máquinas empleadas trabajan directamente en la ejecución de la operación, ¿cierto? Es el tiempo que los ciclos de trabajo, cuando los calculábamos en la primera unidad, es el tiempo productivo, ¿ya? Pero además este tiempo productivo se divide en dos tiempos importantes, que es el tiempo principal, que es la de ejecución, ¿cierto?, propiamente tal de la maquinaria, y un tiempo auxiliar, que es un tiempo complementario al tiempo principal, que es cuando la maquinaria, ¿cierto?, realiza cambios, giros, se traslada, ¿ya? Es un tiempo que es necesario para generar el tiempo principal, ¿ya? Toda esta información, chiquillos, se la manda a su compañero en todo caso, ¿no? No quiso mandarla, Ya. Vamos con problemas con cambiar. Sí. Aún peor, divorcio de delegado de sus. Lo he vivido. pero está bien claro porque son hartos. Claro. Por lo tanto, ese tiempo improductivo, además, tiene, igual que el tiempo productivo, tiene dos ciertos grandes grupos. Uno que es necesario y uno que es innecesario, que no debería existir en realidad. Ya es el tiempo muerto, el que donde el tiempo se da la vuelta, ¿cierto? Pero el tiempo necesario, dice ahí, es aquel normalmente se gastan pero que resultan imprescindibles para el normal desarrollo del trabajo. ¿Cuáles son? El tiempo de preparación, los preparativos, ¿cierto? El tiempo de interrupciones de tecnología, ¿cierto?, cuando la maquinaria tiene problemas, cuando entra el taller o entra tiempo de servicio y tiempo de descanso necesario del personal. ¿Ya? Esos serían los tiempos improductivos necesarios. ¿Ya? Ahora a su vez, el tiempo de servicio, leo textual, dice ahí, es el tiempo empleado en la atención y mantención del equipo. O sea, el tiempo en que la maquinaria, ¿cierto?, debe entrar, ¿cierto?, para la lubricación, ajuste, ¿cierto?, revisión técnica, cambio de aceite, lubricación. Sabemos que todas las maquinarias son hidráulicas. Y el tiempo improductivo innecesario, que el que no debería existir, leo textual, dice ahí, todo aquello que se gaste en fase sin que resulten imprescindibles para el trabajo que se haga en magnitudes desproporcionadas o aquellos de carácter accidental que afecten directamente el trabajo. O sea, si un accidente con la maquinaria es un tiempo improductivo y debería ser innecesario. Porque no deberíamos tener accidentes en obra, ¿cierto? Es un castigo para la empresa, un castigo para la obra. Ahora bien, dentro de estos tiempos productivos necesitamos determinar el coeficiente de aprovechamiento horario, que es el tiempo, ¿cierto?, real en que se debe trabajar en la maquinaria, y es el tiempo que está asociado a este fondo horario bruto, ¿ya? El FHB. Dice ahí, es el tiempo calendario, días festivos o días oficiales, que serían los 365 días menos los 53 feriados, o sea, los 53 sábados más los 53 domingos, ¿cierto? Y los 5 festivos, considerando que en ese año existían esos 5 festivos, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Restando quiere decir solamente considerando los días hábiles, que son de lunes a viernes, si es que la obra trabaja de lunes a viernes, porque si es que trabaja los sábados también se debe considerar. Por las 8 horas, ¿cierto?, que debería trabajar, ¿cierto?, la máquina, ¿ya? Y ahí a ellos les da esos 2072 días, ¿ya? Perdón, horas. Y en el fondo horario operacional tiene 3 tiempos asociados a eso, ¿ya? Uno está asociado, ¿cierto?, a la revisión antes de arrancar toda maquinaria, ¿cierto? El operador debe revisarla antes de ser utilizada. Luego la puesta en marcha de la maquinaria, que sería el arranque, ¿cierto? La observación de interrupción, el funcionamiento,
luego el traslado de la maquinaria al lugar donde está trabajando si es que la maquinaria no se queda en obra. Hoy en día muchas maquinarias no se quedan en obra por el tema del robo, ¿ya? Porque además muchas obras también se están quedando sin nocheles. Las empresas se están guardando ese dinero y antes existía por lo menos un noche. Hoy no hay noche en muchas obras. Y luego los otros cuidados que sería la protección del equipo, cerrar las válvulas, cerrar las ventanas, etc. Esos serían los tiempos de preparación de la máquina, ¿ya? Y el otro tiempo sería el tiempo de descanso planificado y necesidades personales, ¿cierto? Que son los tiempos en donde existe un tiempo para colación, un tiempo, ¿cierto?, para hacer sus necesidades básicas, lo que es el operario, etc. Que son tiempos que sí se deben considerar, ¿ya? Y el último tiempo a considerar es el tiempo para que el ajuste de los órganos de trabajo y revisión técnica durante la jornada. O sea, durante la jornada de trabajo de la maquinaria, de igual forma, ¿cierto?, se debe hacer, ¿cierto?, una revisión técnica, ¿cierto?, por lo menos al término de una maniobra grande. ¿Ya? Dice ahí, leo textual, por ejemplo, cambio de posición de la cuchilla de un tractor, ¿cierto?, por el tipo de suelo, ¿cierto? Puede ser un cuchillo largo, corto, o directamente se saca el cuchillo porque quizá hay arena, ¿ya? Limpieza de material adherido a la cuchara, ¿cierto? Hay que limpiar la cuchara, etc. Esos serían los tiempos para el ajuste de los órganos del trabajo, ¿ya? Y el otro fondo horario que debemos considerar, ¿cierto?, es el fondo horario de explotación, el FHE, que es el tiempo realmente disponible y en que trabaja la maquinaria con el operador, ¿ya? Y ese sería, ¿cierto?, el FHO que vimos anteriormente, menos los servicios técnicos planificados de ruptura prevista, que son los que habíamos visto en el ejemplo anterior en la diapositiva anterior. Entonces, restando esos dos, nos queda el fondo horario de explotación. Pero hay una notita, dice ahí, no incluyen aquellas pérdidas del fondo de tiempo que por factores imponderables, climatológicos, ¿cierto? A veces la maquinaria no puede entrar por lluvia, por nieve, ¿cierto? Y por organización de la obra, o sea, no existe la cancha, ¿cierto?, para que la maquinaria funcione. Y eso pasa mucho también en obra. No está la planificación, llega la maquinaria y no está la cancha para que pueda trabajar, ¿ya? Y ejemplos para la determinación del índice óptimo global de la utilización productiva que está asociado al fondo horario, ¿cierto?, sería más o menos dentro de esos rangos, ¿ya? En donde se supone que el fondo horario bruto sería el 100%, y el tiempo de preparatorio, el tiempo de interrupción, el tiempo de servicio, el tiempo de descanso, que es lo que vimos, ¿cierto?, están asociados a esos porcentajes, de ese 100%, que son tiempos muy cortitos, si se dan cuenta, si consideramos el 100%, no estamos hablando más del 5%. ¿Ya? ¿Ese porcentaje es siempre mismo? Debería trabajarse dentro de esos rangos, ¿ya? Y bueno, en esos tiempos, si sumamos todos esos tiempos, debería ir entre los 15% de ese 100. Entonces ya quedamos con el 85. Si restamos ese 15 con ese 100, ¿cierto? Y ese 85 sería el fondo horario operacional, en donde, ¿cierto?, están los servicios técnicos planificados, que sería como un 12%. Y lo que resta, que es el tiempo que vemos, ¿cierto?, que es el disponible real, al final queda como en un 70%. O sea, el tiempo real en que la maquinaria trabaja, considerando todo lo anterior, ¿ya? ¿Para qué nos sirve, chiquillos, esto? Esto nos sirve cuando nosotros tenemos un subcontrato de maquinaria y debemos calcular el monto y saber más aproximadamente, ¿cierto?, cuál es el valor que yo voy a tener que firmar ese contrato, de ese subcontrato, ¿cierto?, que va a trabajar durante la obra. Voy a saber el rendimiento, ¿no? Voy a saber que de un día, ¿cierto?, la maquinaria no trabaja el 100, o sea, no trabaja esas 8 horas, trabaja un 70%. ¿Ya? Ahora bien, si llevamos, ¿cierto?, este fondo horario de explotación a un 70% aproximadamente, dice ahí, debemos considerar menos las pérdidas de tiempo normales por mantenimiento, roturas eventuales, lluvia, traslado de equipos, porque eso ya está fuera de nuestro rango, ¿ya? Pero sí las roturas eventuales, ¿cierto?, o de mantenimiento también lo podemos llevar, ¿cierto?, a los contratos, una cláusula, ¿cierto?, y lo podemos castigar al subcontrato, ¿cierto? O que nos traigan una maquinaria nueva para no quedar sin la maquinaria, ¿ya? Profe, perdón, cuando habla de rotura eventual es de la máquina, ¿no? Claro, estamos hablando de la máquina. Ya.
Estos son solo tiempos que está involucrada la maquinaria. El único tiempo que está asociado a temas externos es la lluvia, que son los climatológicos, que ahí ya, aunque igual nosotros podemos visualizar en una semana, en 2 días, cómo va a estar el clima, si es que podemos trabajar. Si lo podemos trabajar en esa cancha, bueno, trabajaremos en otra, para eso tenemos una programación, cierto, rítmica, que hay muchas partidas que pueden trabajar paralelamente, ya no solamente con esa máquina. Si es que tenemos una carta GAN ordenada y sabemos utilizarla. ¿Ya? Porque la carta GAN no es una foto, no es algo para que nos la veamos, sino que es para que podamos jugar con la carta GAN sin perder la ruta crítica y el tiempo de ejecución. Todos tenemos claro que una ruta crítica, ¿cierto? Dentro de una carta GAN. Son las partidas más importantes, ¿cierto? Que asocian el tiempo de ejecución de la obra, que si tomamos o afectamos una de esas partidas importantes, se afectan todas las demás y atrasamos el tiempo. ¿Ya? Y el índice óptimo de utilización productiva dice que ahí está asociado a un 59% porque sigue restando al 73%. ¿Ya? Es como un índice, por eso es mucho más pequeño. Pero nosotros en obra deberíamos trabajar con el fondo horario de explotación. ¿Ya? Ese es un aproximado. ¿Ya? Dice ahí, leo textual, es decir, el tiempo de utilización productiva o aprovechamiento horario productivo óptimo de una maquinaria es alrededor del 70-75%. Siempre debemos considerar que si la maquinaria trabaja el 100%, 8 horas, debemos ver el rango entre 70 y 75%. ¿Ya? De un fondo horario bruto, ¿ya? Lo cual también se conoce como coeficiente de aprovechamiento horario. ¿Ya? Algunos valores orientativos, ¿cierto?, son los siguientes. Tenemos máquina de movimiento de tierra, andan en un 60-65%, máquina de transporte entre un 65 y 70%, máquina auxiliar y complementaria, ¿cierto? Baja un poco, instalaciones fijas en un 70-75%. ¿Cuáles serían máquinas auxiliares o complementarias? Pueden ser complementarias, por ejemplo, complementaria a un Reaper, ¿cierto? Un Reaper manual. Que yo debo, ¿cierto?, ajustar otra maquinaria a otra maquinaria. ¿Y el compactador? Claro, todo lo que es manuales, siempre, si se dan cuenta, trabajan a un 50-55%, porque estoy trabajando manualmente y ocupan, ¿cierto? O sea, abarcan menos espacio en su productividad. ¿Ya? Y las instalaciones fijas son las plantas. Si yo tengo instalaciones fijas, sería que si yo tengo, por ejemplo, las empresas que trabajan en los centros de esquí haciendo edificios, no llega el mixer de Santiago a los centros de esquí. Las instalaciones fijas son las plantas hormigoneras que tienen ahí mismo en instalación de faena. ¿Ya? Entonces ellas trabajan entre un 70 y 75%. Lo que llega arriba, ¿cierto?, es el árido y los sacos de cemento. ¿Ya? Ahora bien, si asociamos todo esto, ¿cierto?, fondos de horario, ¿cierto?, debemos llevarlo a este coeficiente de rendimiento general. Y este coeficiente de rendimiento general está dividido, ¿cierto?, en 3 grandes coeficientes. El primero, el coeficiente horario, ¿cierto?, que está trabajando, ¿cierto?, casi un 83%. Y el coeficiente de adaptación, ¿cierto?, lo clasifica entre de bueno a malo. Que bueno sería un 95%, 85% y 105%. Y lo vamos a ver más adelante con definición. Y el coeficiente de gestión está asociado a la gestión, ¿cierto?, como empresa constructora, como supervisor, ¿cierto?, en la gestión de las maquinarias, y está clasificado entre excelente a malo, entre un 90 y un 65%. ¿Ya? Ahora bien, el movimiento de tierra y sus tecnologías. Un repaso, ¿cierto? Esto ustedes lo pudieron ver en mecánica de suelo. Si no lo vieron, pongan atención. Y si no se acuerdan también. Como definición grande de movimiento de tierra, dice ahí, son los trabajos necesarios para construir una explanación apropiada para una obra, como terraplenes. ¿Qué son los terraplenes, chiquillos? Vamos, que se puede. ¿Qué son los terraplenes? Me tiro por la ventana. Entiendo que Son plataformas, rellenos, ¿cierto? Que están rellenos controlados con plataformas, ¿cierto? Un corte.
sería eso? Un terraplén. ¿Y esto qué sería? Si saco todo este material. Un corte. Topografía. Ya. Y un corte que sería, ¿cierto? Una excavación controlada, ¿cierto? Y un desmonte que sería una excavación. Ya, una excavación determinada, que es distinto a un corte. ¿Ya? Los cortes son los que podemos ver, ¿cierto? Hacia algo fácil, troncal sur, los cortes, ¿cierto? Que están en los cerros, ¿cierto? Que pasan las vías, ¿cierto? Son cortes, ¿cierto? Controlados, ¿cierto? Que tienen terraza y tienen una pendiente dependiendo del suelo que se está trabajando, ¿cierto? Casi son todos maicillos, están todos cortados a 45. Fácil. Lo único que tienen es soluciones de agua lluvia, ¿cierto? Que tienen ciertas bases, tienen ciertas sus soluciones de agua lluvia, ¿cierto? Para que no tengamos problemas con el deslizamiento del canal. ¿Ya? Excavaciones para drenes, estructuras, rellenos. ¿Ya? Rellenos que sería, ¿cierto? Una excavación y llevo un material nuevo a esa excavación y hago, ¿cierto? Una compactación y llegar a una densidad que me diga la mecánica del suelo. ¿Ya? Ahora bien, el movimiento tierra, ¿cierto? Está asociado no solamente en la construcción, también está asociado obviamente en la minería, ¿cierto? A cielo abierto, como sería Chuquicamata, y subterránea, como sería, no sé, el teniente. ¿Cierto? Y obviamente en la agricultura también se trabaja mucho lo que es movimiento tierra. Casi en la superficie, pero sí se utiliza. ¿Ya? Y en la construcción, ¿cierto? Además también tenemos a cielo abierto, que son casi la mayoría de nuestra obra, y obviamente las subterráneas, que son nuestros túneles, ¿cierto? Para deslizamiento, ¿cierto? O transporte de movilización urbana, trenes, etc. ¿Ya? Y cuando dice a cielo abierto lineales o superficiales, lineales, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? De obras civiles. Y cuando hablamos de superficiales estamos hablando, ¿cierto? De edificaciones. ¿Ya? Ahí es lo que estábamos viendo, ¿cierto? En la pizarra. Ahí tenemos una plataforma única en donde tenemos la superficie, ¿cierto? Del movimiento de tierra. Y si lo vemos al eje, ¿cierto? Que está ahí, ¿cierto? Ahí sería ¿qué cosa? Un terraplén. ¿Y ese qué sería? Un corte. ¿Ya? Porque ese, ¿cierto? Es el eje de proyecto. ¿Ya? Y una plataforma múltiple, que es lo que pasa siempre en obra, eso es como lo que no sucede nunca. Tenemos cierto corte, perdón, terraplén, corte, terraplén, corte. ¿Ya? Que en realidad sería eso, ¿cierto? Haciendo plataforma. Recomendaciones, chiquillos, en el tema de movimiento de tierra. Pase. Hola, niños. Hola. A ver. Vamos para allá. Apellido de los que llegaron recién. Igual. Igual. ¿Perdón? Igual. Igual. ¿Es más? Carvajal. Echeverría. Díaz Valdebenito, por favor. Díaz. Cazorla, no. Rico se lo refleja. ¿Perdón? Cazorla. Muchas gracias. Ahí acá. ¿Estamos todos? Oye, fuiste al Caribe. Yo quisiera de ver Ya. Entonces, en el caso de estas recomendaciones, dice: no obstante, el movimiento de tierra, sea lineal o superficial, debe tener presente en su ejecución las siguientes recomendaciones. ¿Cuáles serían las posibles recomendaciones? La primera dice ahí: mantener las pendientes superficiales y la obra necesaria para asegurar el drenaje en el área de trabajo. O sea,
generar, ¿cierto?, las opciones para que la excavación sea segura, ¿cierto?, y no tengamos deslizamientos. Aprovechar las pendientes y condiciones del terreno, eso siempre va a depender del mecánico del suelo, que pudo haber ido terreno, que haya hecho las calicatas correspondientes para poder aprovechar las pendientes de las condiciones del terreno, ¿cierto? Si yo tengo un terreno con muchas pendientes y muy pronunciadas, debo trabajar como entonces con terraza, ¿cierto? No voy a hacer una excavación única y me va a quedar algo así, ¿cierto?, de 50 metros, sino que tengo que trabajar en terraza para ejecutar un proyecto, ¿ya? Conjugar la máquina en función del trabajo y la técnica de ejecución. Ahí corre por cuenta de ustedes, el mecánico del suelo va a decir cómo se debe hacer la tela, pero ustedes deben elegir la maquinaria, ¿cierto? Lo que ustedes, ¿cierto?, saben y cómo deben hacer el trabajo, ¿ya? Y máxima producción y mínimo costo. Eso es para todos ellos. Ahora bien, análisis preliminar del proyecto. Vemos ahí, ¿cierto?, una topografía, ¿cierto?, con un perfil. Me imagino que todos han visto algo así, no es nada nuevo. ¿Y qué debemos asegurar con el análisis preliminar del proyecto? Localización de la obra, préstamo existente de la región. ¿Qué son los préstamos, chiquillos? Lugares donde yo puedo sacar cierto material, ¿cierto?, de relleno, ¿ya? Programación y ejecución proyectada, dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones, yo programo, ¿cierto?, y lo que está dentro de una carta. Y debo acomodar, ¿cierto?, ese proyecto a lo que dice la carta. Y análisis preliminar de los equipos requeridos. O sea, yo ya debo saber, ¿cierto?, cuáles son los equipos que debo utilizar para, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, es un camino. No se ve muy bien, pero ese, ¿cierto?, es la proyección del camino, ¿cierto? Y ahí está el perfil del camino. Y se dan cuenta que es el corte, ese corte. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese perfil? Longitudinal. Muy bien. Ya. Trabajos tipo. Primero, excavación. Tenemos que considerar, ¿cierto?, el desbroce, ¿cierto?, y la tierra vegetal, que más que nada, ¿cierto?, sacar todo lo que es vegetal, la primera superficie, que por lo menos son unos 15 centímetros, ¿cierto? O descarte, que también se llama. Luego, desmonte, que es corte y tránsito de la roca, arranque de la perforación, arranque de explosión, carga, transporte. ¿Ya? Acopio, ¿qué sería ahí? Acopio, excavación de mina. Estamos hablando más que nada del tema de minería. Arranque de perforación, arranque de explosivos, carga y transporte. La mayoría de nuestras obras, por lo menos en la quinta región, en lo que es Plan de Viña, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, no existe muchas perforaciones o explosivos, ¿cierto? No tenemos roca, ¿ya? Lo que tenemos en Viña es arena, ¿cierto? Y lo que tenemos en los cerros de Viña es maicillo, ¿ya? Y en Valparaíso tenemos... ¿Entra o hablamos después? ¿Entra o hablamos después? ¿Qué le pasó? Oye, ¿sobaste el computador? La raja, ¿no es cierto? ¿Ah? El viejito, nunca un viejo me había hecho tan feliz. No, pero yo te venía después. Venía después. Ay, no. ¿Qué? ¿Allá? Para un formulario. ¿Cómo Al que lado te del- chiquillo?
mapa conceptual al... La fuera de defensa. ¿De hecho? No sé. No, no, problema familiar. Sí, me acuerdo de dejar en la casa. Me vinieron a buscar. Estamos listos. Luego, chiquillos, en el caso, ¿cierto?, del relleno, tenemos que ver, ¿cierto?, el terraplén, los vertederos, el acopio, el seleccionado, ¿cierto? El vertedero siempre lo tenemos que tener presente, ¿cierto? Y ya es un tema ético, chiquillos, trabajar en vertederos, ¿cierto?, que son certificados, ¿cierto?, y botar el material donde corresponde. Lamentablemente en nuestro rubro, ¿cierto?, tiene una muy vieja escuela, muy mala. Ya, en todos sentidos, chiquillos, en recursos humanos, en el trato, en cómo se trabaja, ¿cierto?, en la contaminación que produce. Por lo tanto, ustedes como nuevos profesionales tienen que cambiar eso. Nosotros que ya estamos insertos en el tema, lo estamos cambiando, porque sabemos que eso no está bien. Y desde las políticas públicas eso se está trabajando, ¿ya? Pero aún así existen incendios, ¿cierto?, que son intencionales, grandes inmobiliarias que están, ¿cierto?, dentro de eso, ¿ya? ¿Para qué mencionar lo que pasó en mí? Todos sabemos qué empresas son o qué inmobiliarias son las que produjeron el incendio. Y eso lo sabemos, ¿ya? Por lo menos el MINBU lo sabe. Profe, esa información de los vertederos autorizados que la maneja el municipal. Cada DOM, ¿cierto?, certifica sus vertederos comunales. ¿Ya? Pero tanto como de basura como de... ¿O es lo mismo, no? Ambos. Ah, ya. Sí. El de basura no lo entrega la DOM. Ahí lo puede revisar, ¿cierto?, en la CEPLA o en el Departamento de Medio Ambiente. Pero el de la DOM, los vertederos certificados, no todas las comunas tienen vertederos certificados. Eso lo sabemos. Y el Alemana no tiene, que pues creo que ya no tiene tampoco. Hay muchas comunas que tampoco lo tienen. Y bueno, y si nosotros estamos del lado de evaluar una propuesta, trabajar en los estudios de las constructoras, ¿cierto?, para adjudicarse proyectos, también debo asociar un costo asociado al vertedero, porque yo tengo que pagar, ¿cierto?, por botar el material que está de mi obra, por lo tanto tengo que considerar ese gasto, hacer un análisis presunitario de ese gasto, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos del arranque, estamos hablando, ¿cierto?, de una característica de este caso del tractor, que dice ahí, es una máquina capaz en determinados terrenos de realizar el arranque mediante la hoja de empuje, que se clava, ¿cierto?, en el terreno y rompe según avance el tractor, ¿cierto? Es el que bota, ¿cierto?, lamentablemente árboles, ¿cierto?, para la construcción, ¿cierto?, de edificios, obras viales, etc. ¿Ya? Dice ahí, el tractor es una máquina capaz de determinar terreno, de realizar arranque mediante ripper, ¿cierto? Rippers son, ¿cierto?, todo este centro, ¿cierto?, de las cuchillas que se clavan en el terreno y rompe, ¿cierto?, a medida que va avanzando. Este arranque, ¿cierto?, también lo tiene, ¿cierto?, la mototraída, ¿cierto? A muchos de ustedes les va a tocar, ¿cierto?, esta maquinaria para que vayan revisando ya. Y es una máquina capaz, ¿cierto?, de realizar el arranque, la carga, el transporte, el vertido, ¿cierto?, y el extendido por sí misma, ¿cierto? Eso es lo que hace el río, ¿ya? Que es la mototraída. Y en el caso de la excavación, excavadora zanjadora, ¿cierto?, que más que nada se utiliza, ¿cierto?, cuando hay nieve, dice acoplado al tractor, ¿cierto?, que es, este puede ser un auxiliar. Cuando me preguntaban cuál sería una máquina auxiliar, ¿cierto?, sería esa, ¿cierto?, que genera, ¿cierto?, una excavación en terreno congelado para la instalación de redes de servicio, ¿ya?, que lo que hace es una zanja, ¿ya? Aquí tenemos otro caso, ¿cierto?, de excavadores, ¿cierto?, tanto en versión retro como de arranque frontal. Retro se refiere a retroexcavadoras, ¿cierto? Son máquinas que pueden efectuar el arranque directo en determinado material y carga por sí mismas, ¿cierto? Lo vemos
izquierda, lo vemos en la derecha. Dice ahí, excavadora sin cadena o con cuchara. Bivalva, ¿cierto? No sé a quién le tocó bivalva. Ah, caballero ya. Que realiza excavación delante de un tractor, ¿cierto? No solamente, si se dan cuenta, saca, extrae, ¿cierto?, las rocas, sino que también saca material, ¿cierto?, que está en estado ya húmedo o es casi barro, ¿cierto? Y la carga, ¿cierto? Cargadora sobre rueda, realizada carga, ¿cierto?, sobre un camión tolva en una obra de movimiento de tierra, ¿cierto? Lo más común que se hace, ¿cierto?, cuando estamos comenzando una obra. Y en el caso del transporte, ¿cierto?, las unidades de acarreo son las encargadas en el movimiento de tierra, del traslado, ¿cierto?, acarreo, a eso se llama. De los materiales, dice ahí, que es cargada por otra máquina que realiza la descarga, ¿cierto?, que luego se cargan estos camiones, ¿ya? Extendido, más que nada el extendido lo puede hacer una excavadora o la motoniveladora, ¿cierto? Dice ahí la motoniveladora son las máquinas de movimiento de tierra que se diferencian, ¿cierto?, de las demás, que su función es mover en lugar de remover, ¿cierto? Va moviendo, ¿cierto?, para llegar a la rasante que corresponde a proyecto. Y en el caso de los tractores en ruedas, que permiten, ¿cierto?, también puede hacer un extendido, ¿ya? Pero casi ya no se utiliza, casi se utiliza la motoniveladora. Antiguamente eran muy caras, ¿cierto?, la motoniveladora, porque es una de las maquinarias de precisión, por lo tanto es mucho más cara, ¿cierto?, que una retro, que un camión. Por lo tanto, las personas que tenían una excavadora utilizaban esa, por así decirlo, ese accesorio para tratar, ¿cierto?, de equiparar a una motoniveladora. Y ahora es mucho más accesible y lo subcontrata una tienda. Y la empresa de obras civiles también la tiene, ¿ya? Y en el caso de la compactación, chiquillos, tenemos ahí, estoy haciendo, ¿cierto?, un repaso de las maquinarias. En cualquier de sus versiones son máquinas que ejercen la acción de compactación. Lo vimos en la primera unidad, cuáles eran las energías que utilizaban estas máquinas de compactación, que eran rotación, puntual, ¿cierto?, y que mediante su propio peso, ¿cierto?, y con su sistema dinámico, ¿cierto?, que generan, ¿cierto?, una compactación para llegar a una densidad determinada de peso. Y nuevamente aparece la motoniveladora en el caso del perfilado o refino, que más que nada en obras se llama perfilado. Y desde ahí las motoniveladoras también son capaces de realizar labores de refino de taludes gracias a la inclinación del suelo. O sea, todo, cuando una excavadora entra a un cerro, ¿cierto?, cuando hace excavación deja el corte, pero luego para dejar la pendiente que corresponde, ¿cierto?, utilizamos la motoniveladora, ¿cierto?, que puede llegar hasta 9. Ahora bien, en el caso del control de calidad, dice ahí, en el movimiento tierra, es obviamente una de las últimas fases, ¿cierto?, en la cadena, ¿cierto?, de la ejecución de las maquinarias de movimiento tierra, ¿ya? De ahí dice, depende el éxito a corto y largo plazo del trabajo realizado. O sea, obviamente en construcción, si no existe un control de calidad, es difícil, ¿cierto?, sacar las conformidades y las no conformidades. Ahora bien, el acarreo económico. El acarreo económico, ¿cierto?, el traslado del material, dice ahí, la cantidad de material que voy a mover está considerado, ¿cierto?, en esa economía del acarreo. El tamaño del equipo del carga y transporte, o sea, qué maquinaria voy a utilizar para transportar. El tipo de material, porque dependiendo del tipo de material es la maquinaria que voy a utilizar. Pendientes, por ciento, longitud de las vías, ¿cierto? O sea, si yo tengo acceso a trabajar con las maquinarias, ¿cierto?, por las pendientes, por el lugar, etc. Y el tiempo adjudicado según la programación. O sea, si la programación considero las 8 horas y no estas 70, entonces el 70% de estas 8 horas por el fondo de trabajo va a ser difícil llegar a la programación, ¿cierto? Chicos, para la próxima clase se van a lavar la carita y van a entrar a la clase. Estoy viendo los que se están quedando dormidos. Estamos todos cansados, chiquillos, pero tienen hasta el 21 de enero. Sí, Pablo, de la puerta para bajarlo el calor. Hasta el 21 de enero tenemos clases, chiquillos. Así que aún queda. Gracias. Queda por lo menos 3 semanas. Ya. Y
Y en el caso de la organización del acarreo, esto es física. Descomposición de factores, no sé si se acuerdan, ¿cierto? Era súper fácil descomponer esto, ¿cierto? Porque estaba en el X y en el Y. Pero acá estaba en pendiente. Entonces, ¿cierto? Esa fuerza no existe, pues, es esa. Entonces yo después la tenía que, ¿cierto?, replicar en el vertical. ¿Se acuerdan? Coseno de alfa. No se acuerdan. ¿Pasaron física o no? ¿No vieron física, chiquillos? Ya. Ah, pero lo vieron en el análisis estructural. No, pero lo van a tomar. Ya cuando vean eso se van a acordar. Sí, lo vimos, pero no lo entendimos. Ya. Pero para eso el Chan de física. El libro Chan. Ah, veámoslo acá en internet. Háganme caso. No me acuerdo cómo se escribe, pero Chan. A ver. Chan. Se escribe de otra forma, no se rían. Chao. Ya, andaba a ser. Ese libro, chiquillos, con manzanita y perita, física. Así que le va a hacer el chao. ¿Ya? Está el chao de física, está el chao de química. Libros que no pasan de moda, lo estudié yo y con eso te va a servir para física, para análisis estructural. ¿Ya? Ya. Y en ese caso, chiquillos, debemos considerar, no podían hacer el evento que no fuera frente de la ya. Tenemos la resistencia de la rodadura, la resistencia a las pendientes, la resistencia a la inercia, ¿cierto? La resistencia a la rodadura, que se refiere, ¿cierto?, a la fricción de la rueda, ¿cierto?, con la superficie, ¿ya? La resistencia a la pendiente, ¿cierto?, obviamente, ¿cierto?, en contra, ¿cierto? Si el auto va subiendo, la resistencia a la pendiente es esa, igual que la resistencia a la rodadura. Y luego después ustedes se van a dar cuenta cuando hagan análisis estructural, van a poder descomponer, ¿cierto?, todas esas fuerzas. ¿Ya? Y que no lo vamos a ver acá, chiquillos, solamente le estoy demostrando ya, no, porque no es parte del módulo, aunque deberían haberlo tenido presente ya con ustedes, pero bueno. Y la resistencia a la inercia es propiamente tal, ¿cierto?, de la maquinaria con la superficie, ya en este caso, esa, ¿ya? Ahora bien, la resistencia total, entonces, es la resistencia de la rodadura más la resistencia a la pendiente. ¿Ya? Ahora bien, factores que influyen en el cálculo, selección y la producción de los equipos y plantas. Pasamos cierta maquinaria, ahora vamos a equipos y plantas. ¿Ya? No plantas vegetales, chiquillos, estamos hablando de plantas. Composición de maquinaria, un conjunto de maquinaria. Ahora bien, factores que influyen en el cálculo de la producción en el caso, ¿cierto?, de equipos y plantas. Debemos considerar factores inherentes a las máquinas y factores locales. Factores que también son considerados en el caso de las maquinarias de construcción, son muy similares. Primero, debemos considerar el costo en metros cúbicos, ¿cierto?, que está considerado el costo de la propiedad, más la operación, más, ¿cierto?, la producción horaria. ¿Y qué es la producción horaria? Igual que en una máquina de construcción, el volumen de trabajo por la frecuencia, ¿cierto? Lo mismo, que son los ciclos.
Y la capacidad de arranque, ¿cierto? Es la capacidad, ¿cierto?, de llegar, ¿cierto?, antes del desborde de lleno. ¿Ya? Por lo tanto, el tiempo del ciclo sería la sumatoria, ¿cierto?, de las tareas de la maquinaria para un ciclo. ¿Ya? Ahora bien, este cálculo de la producción debemos considerar la capacidad. Esto también lo vimos en la primera unidad, ¿cierto?, que son, si estamos trabajando al ras, colmada y el factor de llenado. ¿Ya? Es exactamente igual que las maquinarias. ¿Ya? Y en el caso del ciclo, cambian algunas cosas, ya que como definición ciclo es igual que en la maquinaria. Dice ahí tiempo que tarda en hacer una determinada operación, que se repetirá sucesivamente con la misma duración aproximada a lo largo de la realización del trabajo completo, ¿cierto? O sea, la sumatoria de trabajos para llegar al trabajo final. Y en el caso de un ciclo en un equipo, o sea, varias máquinas, dice ahí, es el tiempo que tardan todas las máquinas en hacer una determinada operación, que se repetirá sucesivamente con la misma duración aproximada. ¿Cierto? Es el ciclo, que todas las máquinas terminen su trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, en una pala cargadora sobre neumático, el ciclo compone básicamente la siguiente: carga en la pila, transporte de la carga, vaciar la carga, regresar a la carga. ¿Ya? Ahí están sumándose las máquinas. Ahora bien, ¿cuáles son los factores locales, ¿cierto?, que influyen en el cálculo de la producción? Muy similar a lo de la maquinaria, que son los factores meteorológicos o climatológicos, ¿cierto?, que son el régimen pluviométrico de la zona, o sea, cuánta frecuencia hay de lluvia, ¿cierto?, en el lugar, el tiempo de permanencia del sol, ¿ya?, porque eso genera, ¿cierto?, que el suelo esté seco, por lo tanto es otra forma de trabajo al que esté mojado, ¿cierto?, o con otra humedad. Es muy distinto el trabajo. Y obviamente la temperatura, la humedad relativa al medio, ¿cierto?, no se me queden dormidos. 2 factores geológicos, hidrogeológicos, ¿cierto?, que están considerados a las características del suelo que estamos trabajando, ¿ya? 3 factores restrictivos, ¿cierto?, que están asociados a los factores ambientales. Si yo tengo permiso medioambiental para hacer trabajo en ciertas zonas, o me encuentro, ¿cierto?, ojalá nunca le suceda, trabajo, ¿cierto?, donde yo encuentro, ¿cierto?, restos arqueológicos, como lo que pasa en el Parque Barón, ¿cierto?, que encontramos, ¿cierto? Mismo estaba haciendo, luego que se dieron 1000 vueltas carneros, porque eso iba a ser un centro comercial, que cumplía, en realidad, chiquillos, ahí en Barón, el centro comercial que se estaba haciendo cumplía con todas las características y lo que correspondía para ese lugar. Además, iba a generar más de 5.000 empleos que necesitaban para eso, porque Valparaíso es una comuna muy pobre. Me refiero pobre en el coeficiente, ¿cierto?, económico en comparación al promedio de la quinta región. Pero al final entran juegos políticos que generan que al final las comunas, ¿cierto?, lamentablemente son las que pierden. No, si el proyecto cumplía con todas las mitigaciones, con la altura, pero bueno, son cosas. Luego de eso, como el terreno es bien nacional de uso público, el Ministerio de Vivienda lo toma y va a hacer un parque, el Parque Barón. Y lamentablemente en la excavación se encontraron restos arqueológicos. Temas que el MOP, que se hace cargo más o menos de este tema, ¿cierto?, demora mucho tiempo, ¿cierto?, en sacar, ¿cierto?, los restos arqueológicos y estudiarlo, y tiene paralizada la obra desde junio. Pero en junio ya se... Lo que pasa es que en junio encontraron los primeros restos, que la constructora dice así como, ay, yo no los vi. No, si encontramos nosotros el año pasado. El año pasado encontramos. No pero no toque. ¿Usted trabaja para? Déjeme. ¿Se conoce? ¿Por qué? Mire, yo lo único que le voy a decir. Y consejo para todos, chiquillos. Para una empresa, presta servicio para el Ministerio de Vivienda. Para todos, chiquillos. Porque quizás muchos de ustedes también van a ser empresarios, van a tener su empresa, no
sé, subcontratos, etc. Jamás se olviden que fueron terneras. Cuando sacaban licitaciones de 70 millones, 50 millones, tapando hoyitos y haciendo pavimentaciones pequeñas, y luego que se asocian con otras constructoras para hacer, no sé, una repavimentación de Avenida España, y luego miran a todos por el hombro. Creo que en el rubro de la construcción eso se genera muchos líos, y esa es la vieja escuela, ¿ya? Entonces, si yo me adjudico un proyecto, es responsabilidad legal de la empresa, porque son contratos a suma alzada, que estudien el proyecto. Si yo me quiero adjudicar un proyecto porque son, no sé, 3.000 millones de pesos, pero yo no veo los pros y el contra, yo sé que no me va a dar, pero lo adjudico porque soy Juanito Pérez que va a construir acá, ¿cierto? Y no veo en general todos los riesgos asociados, ¿cierto?, a ese contrato, como lo que pasó ahora, luego no puedo venir a cobrar mayores gastos generales, ¿cierto? Además, estoy trabajando para el Estado de Chile, no estoy trabajando para un privado. El Estado de Chile, ¿de dónde sale el dinero? De todos nosotros, de los impuestos. Oye, la sepultura ahora van a cobrar ahí por la mantención del parque, van a cobrar el IVA. Sí, por lo tanto, pero a ese otra cosa, porque el IVA no está asociado a... Es que estos son servicios también, no sé, ahora sí van a tener que pagar. Claro, pero a lo que yo me refiero es que el IVA es un impuesto, pero no está asociado al bolsillo del Estado de Chile. Ese IVA se va, ¿cierto?, a la economía transversal de la empresa, ¿ya?, al Banco Central. Por lo tanto, yo les doy como consejo, cuando sean contratistas del Estado de Chile, deben considerar que están trabajando para el desarrollo de un país. Y obviamente estoy trabajando para generar utilidad. O sea, eso es la base. Tenemos todos claro que estamos trabajando para tener dinero en el bolsillo. Pero también tenemos que pensar que todo proyecto debe ser bien evaluado y considerar, ¿cierto?, algunas condiciones, como en este caso, que sí se habían hecho estudios preliminares que decían que posiblemente existían ciertos restos arqueológicos posibles. Que empresas que no lo hayan considerado y otra cosa. Que hoy en día las empresas que tienen licitación hoy en día trabajan con un poquito zonas antiguas, no son las nuevas, son por ejemplo los nuevos, Claro. los cercanos, lo único que quieren es contrata y después de lo hacen porque más que tienen mano de obra barata, que no está calificada. Y bueno, ahí está todavía la telenovela del Parque Valle. No voy a repetir el nombre de la empresa, pero hay todo dolor de cabeza que no queda. Así que usted está reprobado. No, mentira. Gracias a Dios ya salí de horas civiles, estoy trabajando en vivienda en mi ministerio, así que ya ese cacho ya no. Pero bueno, tenemos el cacho del incendio lamentablemente. Ya tenemos el catastro. Estamos llegando a 295 viviendas aproximadamente. Yo creo que mañana vamos a llegar a 300 y vamos a terminar el catastro. Asociamos todo núcleo familiar que estaba asociado a un techo, a una vivienda independiente. Lo que pasa es que el Ministerio de Vivienda ya había por lo menos la mitad de, que ya no era toma, era asentamiento precario de Felipe Camiroaga. La mitad de ese lugar estaba regularizado, porque ese terreno es de bienes nacional. Por lo tanto, ya se había regularizado los loteos, porque obviamente la gente tomaba 5.000 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados. Se regularizaron en 500 metros cuadrados, habían avenidas, habían agua, lluvia, estaba, por lo menos la mitad de Felipe Camiroaga estaba regularizada. Y ahora ya no existe, pero quedaron las vías y eso sí está trabajando. Ya por lo menos hoy día sacamos ya casi todo el carro. Se hicieron 2 fichas, para que ustedes sepan que esto en el minuto a ustedes les puede tocar. Se hicieron 2 fichas, cuando hay un siniestro de esta forma, hay 2 fichas que se hacen. La primera es la ficha de emergencia, que lo debe hacer el municipio afectado. Y ese lo hace siempre un asistente social y un técnico. Siempre la dupla social-técnico. A lo que yo me refiero social, tiene que ser un asistente social, un trabajador social.
¿cierto? Que llena la parte social, datos personales, jefe de familia, ingresos, etc. Y la parte técnica, lo que va a ser, ¿cierto? Un profesional de la construcción, arquitecto constructor. ¿Ya? Y identifica cuántas viviendas existían en un lote. Porque, ¿qué sucede, chiquillos? Tenemos la experiencia de 2014 que se quemaron 3.000 viviendas. Nosotros, el incendio de Valparaíso fueron casi 3.000 viviendas y nos demoramos 4 años. ¿Qué año fue que hubo también un incendio temporal arriba en 2017. 2017. Bueno, y de 2014 al 2020 tuvimos muchos casos pequeños de incendio en Puertas Negras, en Valparaíso. Pero en el caso del incendio de 2014 nos demoramos 4 años, chiquillos. Y ahí hay alternativas de vivienda. O sea, a veces las personas que tienen su terreno, que es una pendiente, su terreno, no es un terreno apto para construir, la gente igual construye ahí. Y la opción es un subsidio para erradicarlo y llevarlo a otra comuna, ¿cierto? O un subsidio para reconstruir ahí. Por la mitigación, usted sabe que cuando uno construye, permiso de obra, mitigaciones para poder recién construir, mitigaciones, chiquillos, que plataformas metálicas, muros de hormigón se llevan el 50% del financiamiento de la construcción de una vivienda. Tiene que pensar que 2014 el subsidio era de casi 1.300 UFs. El subsidio de una persona de S49 son 900 UF. Hoy, 900 UF. Y en esos años estaban dando 1.200 a las personas porque el 50% se iba en la mitigación. No sé, ni siquiera se paraba un panel de vivienda y el 50% se estaba gastando en la mitigación. Si usted va al cerro Ramaditas, el otro, sí, pero hay otro más, no me acuerdo, que eran los que estaban más afectados, que son los terrenos, o sea, los cerros que tienen mayor pendiente. Nosotros a las casas le llamaban la jirafa, chiquillos. Yo no sé cómo están paradas esas casas. Acá está el corte calle y ese era el terreno de la persona. Sí. Muchas personas no se quisieron ir del terreno y la municipalidad le dieron el permiso de obra. ¿Usted se imagina lo que es gastar en perfiles metálicos 100 para llegar a cota de calle? Más las fundaciones, el terreno que acá seguía la quebrada, haciendo muros de contención. Eso se llevaba el 50% de la vivienda, o sea, 650, 700 euros. Y lo demás era para hacer la vivienda, que eran viviendas tipo. ¿Cierto? Que existían 5 viviendas tipo que la persona no podía elegir la vivienda, se tenía que elegir dependiendo de las características de la vivienda. ¿Y qué pasaba? Estas personas recibían la vivienda, no tenían restricción de venta, llave en mano y el otro día cartel que decía ¿a cuánto la vendían? ¿2016, 2016? Así que la solución que estamos viendo hoy va a ser muy distinta a esta. Y aprendimos. Y obviamente los profesionales que subieron al cerro y fueron a catastrar, ¿cierto? Hoy en día tienen, ¿cierto?, la expertise para saber en verdad cuántas viviendas había en el terreno. Porque las personas pueden decir en el terreno habían 3 viviendas, pero había una sola. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Buscar, ¿cierto? Algo muy sencillo, chiquillos, buscar las tomas de alcantarillado, porque las viviendas promedio son un baño por vivienda. Entonces, ¿qué busca? ¿Dónde está el alcantarillado? El desagüe de... Porque están limpiando, están sacando todo. Pero está la conexión, pues. Y pedimos, ¿cierto?, el número de clientes del parque.
Ah, bueno, Y la única forma es saber si hay remarcadores. Si hay remarcadores significa que había más de una vivienda. Si no hay, es una Se vivienda, considera una. hay una vivienda irregular que no está recepcionada. Así que estamos llegando casi a las 300 viviendas. Pero todos sabemos que RBC es la responsable de... ¿Nadie trabaja en RBC? ¿Sí? Otro reprobado. Bueno, ahí todos sabemos que grandes proyectos inmobiliarios estaban sobre Caucao, ¿cierto? Caucao se llamaba el... No. Cancay, ¿cómo se llamaba el parque? Cancán. Sobre Cancán estaban... Hay 3 torres que son del compañero que está aquí, que estaba pidiendo permisos para edificar y las medidas de mitigación, ¿cierto? Eran súper importantes, que la inmobiliaria necesitaba tener terreno, ¿cierto? O las inmobiliarias, para no considerar así totalmente. Las inmobiliarias necesitan terrenos quemados para luego hacer cambio de uso de suelo y eso se genera, ¿cierto? Un corte en la economía porque eso es muy barato y los permisos de obra bajan mucho el valor y la mitigación es muy bien. hay gente que no cree eso todavía, ¿no? De la violencia que son provocadas. Curauma está hecho de esa forma y eso ya lo tenemos identificado. Curauma, el desarrollo inmobiliario de Curauma y los incendios se han generado de esa forma. A los 2 meses del gran incendio de Curauma, donde está la Católica y toda la parte inmobiliaria de Veste, a los 2 meses tenían el permiso de obra y estaban construyendo. Así que Esta semana no salía el proyecto de ley para eliminar eso. Lo están tramitando. se supone que se está tramitando paralelamente con la velocidad de nuestros diputados y senadores para poder aprobarse. En 30 años no se pueden tocar terrenos que hayan sido, ¿cierto?, devorados por un incendio. ¿Qué hora, chiquillos? Termino con esto, chiquillos, no se me vayan. Me queda la última diapositiva y terminamos. Luego, bueno, y esas cosas son las que uno se siente orgulloso, ¿cierto?, ser del año. Lamentablemente, vaya a dar show. Ah, que también es. Tengo que ir a trabajar. Ahí. Y factores de riesgo, chiquillos, a considerar durante el proceso de movimiento de tierra, procesos de trabajo, procedimiento de la excavación, entorno de la obra, maquinarias, ¿cierto?, empleadas, operador, condiciones ambientales y obviamente disminuir, ¿cierto?, el riesgo laboral, que es la posibilidad de un trabajo sufra un determinado daño derivado de trabajo. Y ahí entra la mutual, castigo, etc. Ya, chicos, estamos listos.